Gracias por elegir el Departamento de Endoscopía de la Universidad de Utah. Nuestro compromiso es brindarle una excelente atención. Este video explica cómo hacemos una colonoscopia. Si usted tiene alguna pregunta después de mirarlo, por favor hable con su doctor. Una colonoscopia es un examen que le permite a su doctor mirar el interior de su intestino grueso. Aquí es donde los alimentos pasan por el proceso final antes de ser evacuados del cuerpo. Su doctor utilizará un tubo flexible llamado colonoscopio para mirar dentro de su colon. Este examen es un buen método para encontrar cierto tipo de problemas en el colon. La mayoría de las personas saludables deben hacerse una colonoscopia a partir de los 45 años y luego cada 10 años si no hay problemas. Para someterse a una colonoscopia exitosa, debe prepararse apropiadamente. La preparación se realiza durante varios días antes de su cita. Una buena preparación implica que usted empieza a excretar líquido amarillento o claro cuando va al baño. El día de su colonoscopia hay algunas cosas que debe hacer antes de ver al doctor. La registración es lo primero. Por favor, traiga su identificación y tarjetas de seguro y copagos. Después de registrarse, se cambiará de ropa y se pondrá una bata de hospital. Desvístase y colóquese solamente la bata de hospital y los calcetines. Hi Emily, my name is Glenda. Una enfermera le hará algunas preguntas y revisará su historial médico. Luego necesitará un IV. Un IV es una aguja que se introduce en su mano o brazo para que la medicina entre directamente en sus venas. Una enfermera luego lo conectará a los monitores. En este punto estará casi listo. Justo antes de empezar la colonoscopia, el doctor revisará los riesgos y los beneficios del procedimiento. No tenga miedo de hacer preguntas. El doctor le pedirá que firme un papel que nos da permiso para hacer la colonoscopia. Un equipo de profesionales se encargará de usted durante su colonoscopia. Una enfermera o enfermero anestesista le administrará medicamentos para hacer que se sienta con sueño y relajado durante el procedimiento. También monitorean su frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno. Un técnico ayudará al doctor. El doctor manejará el colonoscopio. Este mide aproximadamente 3 pies de largo y va, ¿cómo decirlo de manera educada?, por el trasero. El colonoscopio tiene una cámara para que el doctor pueda ver el interior del colon. Si hay algo inusual, el doctor puede tomar fotografías o muestras del tejido según sea necesario. Y usted probablemente dormirá a lo largo de la colonoscopia. Incluso podría tener problemas recordando las cosas que ocurrieron un poco antes y un poco después de su colonoscopia. Este es uno de los efectos secundarios del medicamento que recibirá. La mayoría de las personas se despiertan unos minutos después de haber terminado la colonoscopia. El doctor revisará los resultados de su colonoscopia y le dará una copia del reporte del procedimiento. Necesitará la ayuda de un adulto responsable de 18 años o más para que lo lleve a casa después de la colonoscopia. Incluso si toma el transporte público, todavía necesita un adulto con usted. Si usted tiene necesidades especiales, por favor avísenos con tiempo. Por ejemplo, podemos hacer coordinaciones para que todo el equipo a cargo de su colonoscopia esté conformado por mujeres. También podemos adecuarnos a muchas otras prácticas religiosas. Solo necesitamos saber acerca de estas antes de su cita. Gracias nuevamente por elegir el Departamento de Endoscopía de la Universidad de Utah. Si necesita comunicarse con nosotros por alguna razón acerca de su visita, llámenos al 801-213-9797 o visite nuestro sitio de internet en www.healthcare.utah.edu/gi.